El expediente tiene un número, el 44. Y lo primero que dice, antes de cualquier análisis o conclusión, es esto. El departamento estaba cerrado por dentro. La cama estaba tendida con una precisión que ningún ser humano deja al levantarse de madrugada, y el hombre que vivía ahí, Rodrigo Salcedo Vargas, de 34 años, no estaba. No había salido por la puerta, no había salido por la ventana, simplemente no estaba. Lo que sí encontraron fue una cámara sobre un trípode, todavía encendida, y 5 espejos distribuidos por la habitación, uno de ellos en el techo, mirando hacia abajo, hacia el lugar exacto donde él dormía. Eso fue lo primero que le llamó la atención a la investigadora forense que llegó esa mañana. No los espejos en las paredes, el del techo, porque estaba volcado boca abajo, sobre el suelo, sin un solo golpe, sin una sola fractura, como si alguien lo hubiera girado con cuidado antes de irse, o como si algo lo hubiera girado desde adentro. Hay una libreta sobre la mesa. Tiene anotaciones con la letra de Rodrigo, verificado por análisis grafológico. Pero hay entradas que él nunca menciona en ninguna de sus grabaciones. Páginas enteras que no corresponden a ninguna noche documentada. Y la última frase, escrita con una presión en el bolígrafo notablemente mayor que el resto, dice algo que los investigadores transcribieron textualmente en el expediente. Dice: el espejo no te atrapa, te cambia de lugar. Nadie sabe qué significa eso. O tal vez sí lo saben y prefieren no decirlo. Lo que sigue es el registro completo que Rodrigo dejó. Sus vídeos, sus notas de audio, sus grabaciones nocturnas. Todo está aquí. Y yo voy a contártelo desde el principio, en el orden en que pasó, porque si lo cuento de otra manera, no vas a entender cómo alguien inteligente, racional, escéptico, llegó hasta ese punto sin darse cuenta de que ya era demasiado tarde. El caso sigue abierto. Rodrigo Salcedo Vargas sigue desaparecido. Y los 5 espejos están en custodia forense en este momento, en una bodega con acceso restringido, excepto el del techo, que está en una unidad separada, porque 2 de los oficiales que lo manipularon pidieron ser reasignados sin dar ninguna explicación concreta. Solo dijeron que no querían volver a estar cerca de él. Eso está en el expediente también. Eso también es oficial. Si esta historia ya te tiene con los pelos de punta, imagínate lo que viene. Suscríbete y deja tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo casos como este. Rodrigo no era el tipo de persona que crees en fantasmas. Eso es lo primero que hay que entender para que todo lo demás tenga sentido. Era editor de audio freelance, trabajaba desde su departamento, producía podcasts y audiolibros para empresas y creadores de contenido. Su trabajo era escuchar durante horas, identificar errores, limpiar frecuencias, cortar silencios innecesarios. Tenía un oído entrenado para distinguir lo que es real de lo que es interferencia. Y llevaba 2 años viviendo solo después de su separación, sin hijos, sin mascotas, sin visitas frecuentes. La rutina era siempre la misma. Se levantaba, hacía café, abría su computadora, pasaba el día entero con audífonos puestos escuchando voces grabadas de otras personas. Al final del día cerraba la computadora y el departamento quedaba en un silencio que, según él mismo lo describe en una de sus lavaciones tempranas, a veces se sentía demasiado denso. Como si el silencio tuviera peso, como si ocupara espacio. Tenía un canal pequeño en YouTube donde subía experimentos de audio. Grababa cuartos con reputación de ser lugares extraños, analizaba frecuencias, buscaba patrones en el ruido ambiente. No lo hacía porque creyera que iba a encontrar algo sobrenatural. Lo hacía porque le daba estructura a las semanas, algo propio, fuera del trabajo por encargo. Un proyecto donde las decisiones eran solo suyas. Un día encontró un hilo en un foro especializado en acústica, donde alguien planteaba una teoría que Rodrigo describió como absurda, pero técnicamente interesante. La idea era que los espejos, por su composición y densidad, podrían funcionar como superficies de retención sonora, que no reflejaban solo la luz,
sino también, en condiciones muy específicas de temperatura y presión, ciertas frecuencias de sonido. El hilo tenía respuestas de gente burlándose y respuestas de gente aportando datos. Rodrigo lo leyó completo, 2 veces, y esa noche abrió una nota nueva en su computadora y escribió una sola línea. Escribió: ¿qué pasa si instalo micrófonos apuntando a los espejos y grabo mientras duermo? Eso fue todo. Así empezó. Con una pregunta técnica, en un departamento silencioso, escrita por un hombre que llevaba 2 años sin que nadie le preguntara cómo estaba de verdad. Y esa combinación, la curiosidad, más el silencio, más la soledad, resultó ser exactamente el tipo de puerta que ciertas cosas saben abrir desde el otro lado. Lo que Rodrigo encontró en el espectrograma esa primera mañana no lo asustó. Y eso, mirando atrás, es exactamente lo que lo perdió. Porque el miedo en ese momento hubiera sido lo correcto. Hubiera sido la respuesta sana. La respuesta que cualquier persona con buen juicio debería tener cuando encuentra algo que no puede explicar. Pero Rodrigo no sintió miedo, sintió curiosidad. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde afuera parezcan iguales. La curiosidad te hace avanzar, el miedo te hace retroceder. Y a veces, retroceder es lo único que te salva. Pero vamos por orden. Antes de la primera noche, Rodrigo pasó una tarde entera preparando el setup. Compró 5 espejos, 4 de tamaño estándar para las paredes y uno más grande, el más caro de todos, para el techo. Lo instaló con soportes de metal que fijó directamente a la estructura del techo. Tardó casi 2 horas. Se cayó de la escalera una vez, se golpeó el codo. Siguió igual. Cuando terminó y se acostó en la cama para probar el ángulo, lo primero que vio fue su propio reflejo mirándolo desde arriba. Dijo en una de sus grabaciones que fue una sensación rara. No incómoda todavía, solo rara. Como verse desde un ángulo que el cuerpo no está acostumbrado a procesar. Instaló 4 micrófonos de alta sensibilidad, uno apuntando a cada espejo lateral y un quinto apuntando al del techo. Conectó todo a su interfaz de audio, abrió su software de edición, configuró la grabación en continuo y se fue a dormir. La primera noche pasó sin ningún evento visible. 8 horas de audio limpio, solo el zumbido del ventilador de techo girando despacio y su propia respiración volviéndose más lenta con el sueño. Pero a la mañana siguiente, cuando cargó el archivo y abrió el espectrograma, encontró algo en el rango de los 18 hercios. Infrasonido. Frecuencias por debajo del umbral auditivo humano, completamente indetectables sin equipo especializado. Una pulsación leve, regular, que aparecía alrededor de las 3 de la mañana y duraba aproximadamente 40 minutos antes de desvanecerse. Rodrigo lo anotó en su libreta con letra pequeña y ordenada. Escribió: pulsación infrasonora, 3 de la mañana, posible origen estructural o mecánico, investigar fuente. Cerró la libreta. Se preparó otro café, y en ningún momento consideró que lo que acababa de encontrar no tenía ninguna fuente mecánica posible, porque el edificio era nuevo, la calefacción estaba apagada, y afuera no había obras ni tráfico pesado a esa hora. En ningún momento consideró eso. Siguió adelante. La segunda noche cambió algo, aunque Rodrigo no lo reconoció así en el momento. Antes de acostarse, grabó una entrada en video, de pie frente a la cámara, con los espejos detrás de él y el del techo visible en el encuadre superior. Hablaba con el tono tranquilo de alguien que está documentando un experimento técnico. Decía que iba a repetir las mismas condiciones, misma temperatura en el cuarto, misma hora de acostarse, mismos niveles de ganancia en los micrófonos. Todo controlado, todo medible. Y mientras hablaba, en el espejo del techo, su reflejo lo miraba desde arriba con esa misma expresión tranquila. Pero hay un detalle en ese vídeo que los investigadores marcaron después. En el segundo 43 de esa grabación,
El reflejo de Rodrigo en el espejo del techo parpadea. Y Rodrigo, en tiempo real, no parpadea. Es un fotograma, casi nada, pero está ahí. Rodrigo no lo notó esa noche. Siguió grabando, se acostó, se durmió. Y a la mañana siguiente, encontró que la pulsación infrasonora había vuelto, más larga esta vez, casi 1 hora, y que en el micrófono apuntado al espejo lateral izquierdo había algo nuevo. Un sonido en el rango audible, brevísimo, que aparecía 3 veces en toda la noche con exactamente el mismo intervalo entre cada repetición. 3 golpes suaves, espaciados, con una regularidad que no podía ser accidental. Como nudillos tocando vidrio desde el lado equivocado. Rodrigo escuchó ese fragmento 10 veces seguidas con los audífonos puestos, el volumen al máximo, inclinado sobre la pantalla con los codos sobre el escritorio. Luego se recostó en la silla, miró el techo y dijo en voz alta, solo, en el departamento vacío: «Es vibración del edificio. Transmisión estructural a través del marco del espejo». Lo escribí en la libreta con esa misma seguridad. Pero esa tarde, sin que él mismo lo planificara, bajó las persianas aunque era de día. Dejó las luces apagadas más tiempo de lo normal. Y cuando pasó frente al espejo del baño camino a la cocina, giró la cabeza hacia el otro lado. No lo hizo conscientemente. El cuerpo lo hizo solo. Y eso, aunque Rodrigo no lo escribió en ninguna libreta, aunque no lo mencioné en ninguna grabación, es el detalle que más me importa de toda esta historia. Porque el cuerpo sabe cosas que la mente todavía no quiere saber. Y el cuerpo de Rodrigo ya estaba tratando de decirle algo. Él simplemente todavía no estaba escuchando. La tercera noche, Rodrigo grabó algo que no debería ser posible y lo clasificó como error técnico. Eso es lo que más me cuesta entender de toda esta historia. No que haya seguido adelante con el experimento, sino que vio lo que vio, lo procesó, encontró una explicación que no tenía ningún sentido real y siguió durmiendo en esa habitación como si nada. Pero así funciona la mente cuando no quiere aceptar algo. Construye puentes sobre el vacío y te convence de que el suelo es sólido. Esa noche Rodrigo se acostó un poco más tarde de lo habitual. Había estado revisando foros de acústica buscando referencias técnicas sobre transmisión de infrasonido a través de superficies reflectantes. No encontró nada concluyente, pero siguió buscando hasta pasada la medianoche, con la pantalla iluminando su cara en el cuarto oscuro, rodeado de espejos que lo multiplicaban en todas direcciones. Cuando por fin cerró la computadora y se acostó, tardó en dormirse. Lo sabemos porque el micrófono del techo registró casi 40 minutos de movimiento, cambios de posición, respiración irregular de alguien que está despierto pero quieto. Cuando por fin se durmió, la habitación quedó en silencio, y a las 3 de la mañana exacta, como las 2 noches anteriores, apareció la pulsación infrasonora. Pero esta vez algo fue diferente desde el principio. La pulsación no comenzó gradualmente como antes. Comenzó de golpe, al máximo de intensidad, como si algo hubiera entrado al cuarto y activado la frecuencia con su sola presencia. Y 4 minutos después de que comenzara, el micrófono del espejo lateral izquierdo captó algo que hizo que Rodrigo, al revisarlo a la mañana siguiente, se quedara completamente inmóvil frente a la pantalla. Los labios de Rodrigo se movían. Él estaba dormido. Su respiración era profunda y regular, pero sus labios se movían formando palabras en silencio. El micrófono no registraba ningún sonido saliendo de su boca, solo movimiento, solo la forma de palabras articuladas por alguien que no estaba consciente de estar hablando. Rodrigo pausó el vídeo, retrocedió. Lo vio de nuevo en cámara lenta, cuadro por cuadro, y en un fotograma específico, con la luz tenue del cuarto apenas iluminando su cara, los labios formaban con claridad 2 palabras. «Ya voy». Rodrigo cerró el vídeo. Abrió un documento en blanco. Escribió: «Posible episodio de somniloquio.
Movimiento muscular involuntario durante el sueño REM, sin correlato sonoro registrado. Investigar. Lo guardó. Fue a la cocina, se sirvió agua, se la tomó de pie frente a la ventana mirando hacia afuera sin ver nada. Luego volvió al escritorio y buscó somniloquio en Internet durante 20 minutos. Encontró lo que necesitaba para convencerse. Siguió adelante. Lo que descubrió esa misma tarde fue peor que los labios moviéndose. Mucho peor. Y sin embargo, tampoco lo detuvo, lo cual dice todo lo que hay que saber sobre el estado mental de Rodrigo en ese punto. Llevaba 3 noches durmiendo rodeado de espejos, con el reflejo de su propio cuerpo mirándolo desde el techo mientras dormía. Y algo en su forma de procesar la realidad había empezado a cambiar de manera tan gradual que él mismo no podía verlo. Esa tarde, mientras analizaba el espectrograma completo de la tercera noche, encontró algo que las 2 noches anteriores no estaba. Sobre la pulsación infrasonora habitual, perfectamente superpuesta, había una segunda frecuencia, más alta, modulada, con una forma de onda que subía y bajaba de manera orgánica. No era ruido, no era interferencia, tenía una estructura interna. Rodrigo la aisló, la extrajo del resto del audio y empezó a manipularla. Primero la ralentizó para ver si era algún tipo de señal ambiental distorsionada. Nada reconocible. Luego la aceleró. Al doble de velocidad, seguía siendo un sonido sin forma clara. Al cuádruple, empezó a percibir algo que podría ser un patrón. Al octuple, sintió que los vellos de los brazos se le pusieron de punta. Y al acelerarlo 16 veces, con los audífonos puestos y el volumen subido, Rodrigo escuchó palabras. No pudo entender qué decían, pero reconoció el ritmo, reconoció la cadencia, reconoció la forma en que esa voz construía las frases, las pausas entre palabras, la manera de respirar entre una oración y la siguiente. Era su propia voz. Hablando a una velocidad 16 veces más lenta que cualquier voz humana puede producir. Rodrigo se quitó los audífonos, los dejó sobre el escritorio. Se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Luego los volvió a poner y escuchó el fragmento otra vez, y otra, y otra. Y en algún momento, en ese proceso de escuchar su propia voz, haciendo algo que su cuerpo físicamente no podía hacer, algo se movió en su memoria. Un nombre que llevaba años sin pronunciar en voz alta, porque pronunciarlo dolía de una manera que no tenía cura fácil. El nombre de su hermano menor, Camilo. Rodrigo no lo dijo en voz alta esa tarde, pero lo pensó. Y los micrófonos, que seguían grabando en continuo porque él nunca los apagaba durante el día, registraron el momento exacto en que lo pensó. Porque en ese instante, sin ninguna fuente identificable, el micrófono del espejo del techo captó un sonido brevísimo. Un sonido que los peritos describirían después como fonéticamente consistente con una sola sílaba. La primera sílaba de ese nombre. Esa noche Rodrigo no durmió. No porque tuviera miedo, o al menos no todavía, sino porque algo en su cabeza no podía soltar lo que había escuchado. Esa sílaba. Ese sonido brevísimo captado por el micrófono del techo en el momento exacto en que él pensó en Camilo. Se dijo a sí mismo que era coincidencia, que el cerebro humano es una máquina de encontrar patrones donde no los hay, que los investigadores llaman a eso apofenia, y es un fenómeno documentado y perfectamente normal. Se lo dijo varias veces, con esa voz interior tranquila que usamos cuando necesitamos convencernos de algo que en el fondo ya no creemos. Y mientras se lo decía, estaba sentado en el borde de la cama con los audífonos puestos, escuchando el fragmento por 14ª vez, con los espejos alrededor reflejándolo desde todos los ángulos, y el del techo mostrando la imagen de un hombre inclinado sobre una pantalla en la oscuridad, que no era capaz de soltar algo que ya debería haber soltado hace mucho tiempo. Camilo había muerto 5 años atrás.
Un accidente de tráfico en una carretera que conocían de toda la vida, en un tramo recto donde no debería haber pasado nada. Rodrigo estaba en otro estado cuando recibió la llamada. No llegó a tiempo para nada. No llegó a tiempo para despedirse. No llegó a tiempo para el hospital. Apenas llegó a tiempo para el entierro. Y después de eso, siguió adelante de la única manera que sabía. Hacia adelante, sin mirar atrás, sin hablar del tema con nadie, sin procesar nada de lo que tenía que procesarse. Su matrimonio no sobrevivió a esa versión de él, la versión sellada y funcional que seguía produciendo trabajo y pagando facturas y respondiendo mensajes, pero que por dentro tenía algo roto que nadie podía tocar. Rodrigo nunca lo conectó. Nunca dijo en voz alta que la separación tenía que ver con Camilo. Pero esa noche, sentado en el borde de la cama a las 4 de la mañana, con una sílaba grabada por un micrófono que no tenía ninguna fuente física posible, algo dentro de él empezó a moverse. Algo viejo. Algo que llevaba 5 años quieto en el fondo. Y lo peor, lo que en retrospectiva resulta más perturbador de todo, es que ese movimiento no se sintió como miedo. Se sintió como alivio. La cuarta noche fue la noche en que el experimento dejó de ser un experimento. Rodrigo lo decidió antes de acostarse, aunque no lo formuló así en ninguna grabación. Lo que hizo fue agregar una cámara al setup. Hasta ese momento solo había estado grabando audio. Ese era el concepto original, la tesis técnica sobre espejos y frecuencias. Pero esa noche instaló su cámara sobre un trípode apuntando a la cama, con el ángulo calculado para capturar los espejos laterales y parte del reflejo del techo. No explicó por qué en ningún vídeo, solo lo hizo. Y hay algo en ese gesto, y en esa decisión silenciosa de empezar a grabar imagen sin decir por qué, que me parece la señal más clara de todo el caso. Porque Rodrigo era alguien que documentaba todo, que explicaba cada decisión técnica en sus grabaciones, que llevaba una libreta con anotaciones precisas. Y esta decisión no la documentó, lo cual significa que en algún nivel sabía que si la ponía en palabras, tendría que admitir lo que en realidad estaba buscando. Esa noche durmió. El audio de las primeras horas era normal. La pulsación infrasonora apareció puntual a las 3 de la mañana, y durante un buen rato no pasó nada que no hubiera pasado antes. Pero a las 3:20, la cámara registró algo. Rodrigo estaba dormido, completamente inmóvil, respirando profundo. Y en el espejo lateral derecho, su reflejo hizo un movimiento que él no hizo. Un giro lento de cabeza. Desde la posición natural de sueño, mirando hacia arriba, hasta quedar de frente a la cámara. El movimiento duró aproximadamente 4 segundos, suave, continuo, deliberado. El reflejo quedó mirando directamente al lente, los ojos abiertos, la expresión completamente neutra. Y Rodrigo, el Rodrigo real, siguió durmiendo con la cabeza en la misma posición de siempre, sin haberse movido en absoluto. La cámara grabó al reflejo mirándola durante 2 minutos y 17 segundos. Luego, tan lentamente como había girado, el reflejo volvió a la posición original. Y en ese instante exacto, el micrófono del techo registró algo en el rango audible. No una sílaba esta vez. 3 palabras completas, en el tono de voz exacto de Rodrigo, con su misma cadencia, con su mismo acento. Las 3 palabras eran: ya casi llego. Rodrigo escuchó ese fragmento a la mañana siguiente y se quedó tan quieto, que era vecina del departamento de al lado, que salía en ese momento al trabajo, escuchó el silencio a través de la pared y pensó que algo pasaba. Eso también está en el expediente. La vecina lo mencionó en su declaración. Dijo que el silencio de ese departamento sonaba diferente esa mañana, más denso, como si hubiera demasiado aire adentro y no alcanzara a salir. Hay un momento en que Rodrigo deja de investigar qué está pasando y empieza a buscar a quién está pasando.
Y ese momento fue la mañana después de la cuarta noche, cuando escuchó las 3 palabras grabadas por el micrófono del techo y entendió, sin poder probarlo, sin poder escribirlo en ninguna libreta con letra ordenada, que la voz que decía «ya casi llego» no era un eco de sí mismo, ni un artifact de audio, ni ninguna de las explicaciones técnicas que había usado hasta ese punto. Era Camilo. O algo que usaba la voz de Camilo. O algo que había aprendido a sonar como Camilo usando las frecuencias que Rodrigo mismo producía mientras dormía. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que Rodrigo pasó ese día completo haciendo algo que no había hecho en 5 años. Sacó su celular, abrió la galería de fotos y se quedó mirando imágenes de su hermano durante horas. Fotos viejas, la mayoría borrosas o con esa calidad característica de los celulares de hace una década. Camilo tenía 22 años en la última foto, sonriendo de lado, con esa expresión suya de quien sabe algo que tú todavía no descubriste. Rodrigo no lloró, o al menos no en ninguna de las grabaciones que lo muestran ese día. Pero hay un video corto, de menos de 1 minuto, grabado a media tarde, donde Rodrigo está frente a la cámara y no dice nada durante 43 segundos. Solo mira el lente. Y en los espejos detrás de él, sus reflejos lo miran de vuelta. Todos en silencio. Todos con la misma expresión. Ese video está en el expediente. Los investigadores lo revisaron varias veces porque querían entender qué estaba mirando Rodrigo en esos 43 segundos. La conclusión oficial es que miraba la cámara. Pero si uno ve el video con atención, con el brillo de la pantalla subido al máximo, nota que los ojos de Rodrigo no están fijos en el lente. Están fijos en el espejo del techo, visible en el borde superior del encuadre. Y en ese espejo, en ese ángulo específico, el reflejo de Rodrigo tiene los ojos cerrados. Esa noche instaló el micrófono adicional debajo de la cama y apuntó otro directamente al espejo del techo, el que nunca había tenido su propio micrófono dedicado. El que estaba ahí desde el primer día mirando hacia abajo. El que en retrospectiva era el más importante de todos y al que Rodrigo, por alguna razón que nunca explicó, había dejado sin cobertura de audio hasta ese momento. Lo que registraron esos 2 micrófonos nuevos en la quinta noche cambió la naturaleza completa del caso. Hasta ese punto, todo lo que había en el expediente podía discutirse. Las frecuencias infrasonoras tenían fuentes alternativas posibles, aunque improbables. Los labios moviéndose podían ser somniloquio. El reflejo girando podía ser un defecto del vidrio amplificado por las condiciones de luz. Las palabras grabadas podían ser parestesia auditiva, el cerebro completando patrones en ruido aleatorio. Todo tenía una salida técnica si uno necesitaba una salida técnica. Pero la quinta noche no tenía salida. A las 3 de la mañana, con Rodrigo profundamente dormido y todos los micrófonos grabando en simultáneo, el micrófono nuevo debajo de la cama captó algo que los peritos describieron en el informe con una frase que se quedó grabada en mi cabeza desde la primera vez que la leí. Dijeron: patrón de presión consistente con peso distribuido sobre una superficie, sin fuente física identificable. En términos más simples, el micrófono registró el sonido de algo sentándose en el borde de la cama. El colchón no se hundió. La cámara no mostró nada. Pero el audio tenía la firma exacta de ese movimiento. Y en el mismo instante, el micrófono nuevo apuntado al espejo del techo captó una respiración. Larga, lenta, completamente diferente a la respiración de Rodrigo dormido. Como si algo estuviera inclinado sobre él, mirándolo desde arriba. Rodrigo escuchó esos 2 fragmentos de audio sincronizados a la mañana siguiente. Primero escuchó el sonido del borde de la cama con los ojos cerrados, concentrado, sin moverse. Luego escuchó la respiración del techo. Luego los escuchó juntos, en sincronía, y entendió lo que significaban en combinación. Se paró de la silla. Salió del departamento sin cerrar la puerta con llave. Caminó durante casi 1 hora por las calles del barrio,
con el sol de la mañana ya bien arriba, y la gente yendo al trabajo, y los puestos de desayuno abriendo, y todo el mundo viviendo una mañana completamente normal. Y Rodrigo caminando entre toda esa normalidad con algo que no era exactamente miedo, sino algo más complicado que el miedo. Porque el miedo quiere que te alejes, y lo que Rodrigo sentía lo jalaba de vuelta hacia el departamento. Cuando regresó, cerró la puerta, se sentó frente a los espejos y dijo en voz alta, por primera vez desde que el experimento había comenzado, el nombre de su hermano. Dijo, Camilo. Solo eso. Y el micrófono del techo, que seguía grabando en continuo, registró lo que pasó después. 3 segundos de silencio absoluto. Y luego, desde el espejo lateral izquierdo, el mismo espejo que desde la segunda noche había sido el más activo, un sonido que los peritos clasificarían semanas después como respuesta fonética de origen no determinado, estructuralmente similar a una voz masculina joven pronunciando una sola palabra. La palabra era hermano. Rodrigo escuchó esa grabación 7 veces seguidas y después hizo algo que no esperaba nadie que lo conociera. Se rió. No una risa de alivio ni una risa nerviosa. Una risa corta, casi incrédula, como la de alguien que acaba de entender el remate de un chiste que no entendió la primera vez. Y eso, más que cualquier otra cosa que pasó en esos días, me parece lo más perturbador de todo el caso. Porque significa que en ese momento Rodrigo no estaba asustado, estaba contento. Algo le había respondido con la voz de su hermano muerto, y él estaba contento. Así de profunda era la herida que llevaba cargando 5 años sin abrirla. Así de solo estaba ese hombre en ese departamento rodeado de espejos. Esa tarde grabó un video diferente a todos los anteriores, sin notas técnicas, sin análisis de frecuencias, sin referencias a foros de acústica. Solo él sentado frente a la cámara, hablando en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara, aunque estaba grabando. Dijo que llevaba años sin hablar de Camilo, porque cada vez que lo intentaba sentía algo cerrándose en el pecho, como una mano apretando desde adentro. Dijo que no había terminado de despedirse, que el accidente había sido tan rápido, tan sin aviso, que no hubo espacio para ninguna de las cosas que uno necesita decir. Y que ahora, en este departamento, con estos espejos, con estos micrófonos, algo había respondido. Algo sabía su nombre. Algo lo había llamado hermano. Rodrigo no usó la palabra Camilo en ese vídeo. Habló de él como mi hermano, siempre mi hermano, como si nombrarlo directamente todavía tuviera un costo que no podía pagar sin prepararse. Y al final del video, antes de apagar la cámara, dijo algo que los investigadores subrayaron en el transcrito. Dijo, no sé qué eres ni de dónde vienes, pero si hay alguna posibilidad de que seas tú, necesito saberlo. Esa noche instaló el 5.º micrófono. Lo puso apuntando directamente al espejo lateral izquierdo, el más activo desde el principio, a una distancia de apenas 20 centímetros del vidrio. Y antes de acostarse, en silencio, con las luces ya apagadas y los espejos convirtiéndolo en una docena de Rodrigos quietos en la oscuridad, susurró hacia ese espejo. Si estás ahí, quiero escucharte bien. Apagó la cámara. Se quedó escuchando el silencio del departamento. Y el silencio, por primera vez en días, no se sintió denso ni pesado. Se sintió como una sala de espera. La mañana siguiente, Rodrigo abrió el software de edición con una calma que no había tenido en toda la semana. Cargó el audio del micrófono nuevo, el que había puesto a 20 centímetros del espejo izquierdo, y empezó a revisar desde el principio. Las primeras horas eran normales. La pulsación infrasonora apareció puntual como siempre. Pero a las 3:15, el micrófono cercano al espejo registró algo que ninguno de los otros 4 había captado nunca con esa claridad. Una secuencia de sonidos que no eran ruido, no eran interferencia, no eran frecuencias ambientales, eran fonemas. Sonidos organizados con la estructura interna del habla humana, pero producidos a una velocidad ligeramente más lenta que la normal,
como una grabación reproducida al 90% de su velocidad original. Rodrigo los escuchó en tiempo real primero, con los audífonos al máximo, inclinado tan cerca de la pantalla que su aliento empañaba levemente el vidrio. Luego los aceleró al 100%. Y escuchó una frase completa, en la voz de Camilo, con el acento exacto de Camilo, con esa manera suya de alargar ligeramente la última sílaba de cada oración, como si cada frase fuera una pregunta, aunque no lo fuera. La frase decía: «Te escucho desde hace tiempo». Rodrigo se quitó los audífonos, los dejó sobre el escritorio. Se quedó mirando la forma de onda en la pantalla, esa línea irregular que representaba algo que no debería existir, y sintió algo que describió en una nota escrita a mano, encontrada después por los investigadores, como el momento en que el suelo se mueve y uno no sabe si es un temblor o si es uno mismo que se está cayendo. Escribió esa frase en la libreta y la subrayó 2 veces. Luego escribió debajo: «¿Cuánto tiempo?», sin signo de pregunta. Como si no fuera exactamente una pregunta, sino una constatación. Esa tarde no revisó más audio, no abrió el software, no hizo ninguna grabación de vídeo. Se sentó en el sillón de la sala, que estaba fuera de la habitación de los espejos, y se quedó ahí durante horas mirando por la ventana. Cuando oscureció y el departamento quedó a oscuras porque no se levantó a encender la luz, la cámara de la habitación, que seguía grabando en automático, captó algo que nadie vio hasta que los investigadores revisaron todo el material días después. En la habitación vacía, con Rodrigo en la sala, el espejo lateral izquierdo produjo un sonido. Breve, casi nada, como un golpe muy suave desde adentro. Y luego otro. Y luego una secuencia de 3, con el mismo intervalo exacto que los nudillos de la segunda noche. Solo que esta vez no venían del vidrio. Venían de detrás del vidrio, como si algo hubiera estado esperando que la habitación quedara sola para poder moverse con más libertad. Esa noche, Rodrigo entró a la habitación de los espejos por primera vez sin ningún propósito técnico. Sin revisar niveles de audio, ni ajustar ángulos de cámara, ni anotar nada en la libreta. Entró y se sentó en el borde de la cama, en la oscuridad, y le habló al espejo izquierdo como si hubiera alguien al otro lado esperando que llegara. Le habló de Camilo, de cosas que no había dicho en voz alta desde el entierro. Le habló del último mensaje que se mandaron, una semana antes del accidente, una conversación sin importancia sobre un partido de fútbol que ninguno de los dos vio completo. Le habló de la culpa de no haber contestado una llamada perdida que Camilo le hizo 2 días antes de morir. Una llamada que Rodrigo vio en la pantalla, ocupado con algo que ahora no recordaba, y dejó ir. Le habló de eso. Con la voz quebrada pero sin llorar todavía, en ese punto justo antes del llanto donde las palabras salen lentas y cargadas. Y los micrófonos grabaron todo. Grabaron también lo que pasó cuando Rodrigo terminó de hablar y el silencio volvió al cuarto. Porque el silencio duró exactamente 4 segundos. Y después, desde el espejo del techo, el que miraba hacia abajo, hacia él, salió un sonido que el análisis forense posterior describiría como una exhalación larga y cargada, como alguien que ha estado conteniendo el aire y por fin puede soltarlo. Como alguien que también llevaba tiempo esperando esa conversación. Rodrigo la escuchó en tiempo real, se quedó inmóvil, y luego, en voz muy baja, dijo: «Lo sé». Que no contesté. Lo sé. Esas 3 palabras están en la grabación. Lo que viene después también está. Porque el micrófono del espejo izquierdo, a los pocos segundos, captó una voz que decía algo corto. Algo que los peritos transcribieron como: «No era eso». Y esa frase, esas 3 palabras respondiendo a las 3 palabras de Rodrigo, son el momento exacto en que este caso dejó de ser un experimento de audio y se convirtió en otra cosa completamente. Porque si era Camilo, estaba diciendo que Rodrigo se había equivocado de culpa. Y si no era Camilo, algo había aprendido suficiente sobre Rodrigo
para saber exactamente qué decirle para que siguiera ahí, en esa habitación, en esa oscuridad, rodeado de vidrio. La sexta noche fue la noche en que algo dentro del experimento cambió de dirección. Hasta ese punto, todo lo que había pasado ocurría mientras Rodrigo dormía o mientras estaba en otro cuarto. Era como si lo que habitaba esos espejos tuviera límites, como si operara dentro de ciertas condiciones y respetara ciertos bordes. Pero la sexta noche esos bordes desaparecieron. Rodrigo se acostó tarde, después de otra larga conversación en silencio con el espejo izquierdo. Conversación que los micrófonos registraron, pero que él nunca revisó, porque ya no le importaba documentar. Solo quería estar ahí. Se durmió rápido, más rápido que cualquier noche anterior, como si algo lo jalara hacia abajo con más fuerza de lo normal. Y a las 3 de la mañana la cámara registró algo que hizo que los investigadores detuvieran la reproducción y volvieran a verlo 4 veces antes de continuar. Rodrigo estaba dormido boca arriba, como siempre, pero el espejo del techo, el que lo miraba desde arriba, mostraba algo diferente a lo que debería mostrar. Porque un espejo en el techo, en condiciones normales, refleja exactamente lo que hay debajo. El cuerpo de Rodrigo dormido, las sábanas, la almohada. Eso es lo que debería verse. Pero en el espejo del techo, a las 3 de la mañana de la sexta noche, el reflejo de Rodrigo estaba sentado. El cuerpo real seguía acostado, completamente inmóvil. El reflejo estaba sentado en la cama, con las piernas cruzadas, mirando hacia abajo, hacia el cuerpo dormido, con una expresión que la cámara no podía capturar con suficiente resolución para describir, pero que uno de los investigadores anotó en el expediente con una sola palabra. Escribió: atento. Como si el reflejo estuviera cuidando algo, o estudiándolo, o esperando el momento correcto para hacer algo con esa información. El reflejo permaneció sentado durante 9 minutos y 32 segundos. Luego, muy despacio, volvió a acostarse. Y era el instante exacto en que el reflejo tocó la posición horizontal. Rodrigo, el Rodrigo real, abrió los ojos. Los tuvo abiertos durante unos segundos, mirando directamente el espejo del techo. Luego los cerró de nuevo. Y con los ojos cerrados, en voz perfectamente audible para el micrófono, dijo algo que heló la sangre de cada persona que revisó ese material. Dijo: ya entendí. Con la calma de alguien que acaba de resolver algo. Con la tranquilidad de alguien que ya no tiene preguntas. Y eso era exactamente lo que más miedo daba. Porque Rodrigo nunca explicó qué había entendido. No esa noche, ni ninguna mañana después. Y cuando los investigadores buscaron en la libreta alguna entrada de ese día, encontraron la página en blanco. No sin escribir. Arrancada. Los bordes del papel todavía en el lomo del cuaderno, limpios y precisos, como si alguien hubiera retirado esa página con mucho cuidado para que no quedara ningún rastro de lo que decía. Rodrigo se despertó la mañana del 7º día sin recordar nada de la noche anterior. No el reflejo sentado en el techo. No sus propias palabras. No el «ya entendí» dicho con esa calma que no era su calma. Se despertó como alguien que durmió bien por primera vez en semanas, con el cuerpo descansado y la cabeza despejada, y lo primero que hizo fue ir a la cocina y preparar café con una tranquilidad que no había tenido en todo el experimento. La cámara lo grabó en ese recorrido del cuarto a la cocina. Y hay algo en esas imágenes que los investigadores marcaron específicamente en el expediente. Rodrigo pasa frente al espejo lateral izquierdo sin mirarlo. No lo evita con el gesto de quien tiene miedo. Lo ignora con la indiferencia de quien ya no necesita mirarlo, porque ya sabe lo que hay adentro. Esa diferencia es importante. El miedo te hace desviar los ojos. La familiaridad te hace pasar de largo. Y Rodrigo pasó de largo con su taza de café como si ese espejo fuera un mueble más, como si lo que había estado produciéndose ahí durante 6 noches fuera parte del mobiliario normal de su vida. Esa mañana grabó el vídeo más corto de todo el experimento, menos de 2 minutos.
Se sentó frente a la cámara, con el café en la mano, y dijo que esa noche iba a ser la última. No porque tuviera miedo, no porque quisiera parar, sino porque sentía que lo que tenía que pasar ya estaba listo para pasar. Usó exactamente esa palabra, listo, como si hubiera un proceso que había estado madurando durante 6 noches y que esa 7ª noche iba a llegar a su punto final. No explicó qué proceso, no explicó listo para qué. Apagó la cámara, terminó el café y pasó el resto del día haciendo cosas domésticas con esa misma calma extraña. Lavó los platos que había dejado acumularse durante días. Limpió el escritorio. Ordenó los cables de los micrófonos con una prolijidad que no era necesaria para ningún propósito técnico. Como alguien que pone en orden lo que va a dejar. O como alguien que ya no es completamente la misma persona que empezó ese experimento y se mueve con los hábitos de otra cosa que todavía está aprendiendo a usar ese cuerpo. Esa tarde intentó llamar a su ex. El celular timbró 6 veces y cortó. Le dejó un mensaje de voz que los investigadores recuperaron después. Duró 47 segundos. No dijo nada importante en esos 47 segundos. Habló del clima, de un podcast que le había gustado, de una cosa sin importancia. Pero su voz en ese mensaje sonaba rara. No asustada ni triste. Sonaba como alguien que está hablando desde lejos. Como alguien que ya puso distancia entre él y el lugar donde está parado, aunque su cuerpo físicamente no se haya movido. Esa noche, Rodrigo entró a la habitación a las 11:30. Revisó los 5 micrófonos uno por uno. Ajustó la ganancia de cada uno con pequeñas variaciones que ningún técnico de audio hubiera considerado necesarias y posicionó la cámara con un ángulo ligeramente diferente al de las noches anteriores. La movió unos centímetros hacia la izquierda, lo cual resultó en que el espejo del techo quedó completamente dentro del encuadre por primera vez en todo el experimento. Ese detalle también está marcado en el expediente. El investigador que lo notó escribió al margen, ajuste deliberado. Como si Rodrigo quisiera asegurarse de que el espejo del techo quedara grabado esa noche. Como si supiera que lo que iba a pasar ahí arriba era lo que importaba. Se acostó, apagó la luz. Y el departamento quedó en la oscuridad que ya conocemos, con los espejos multiplicando las sombras y el ventilador girando despacio, y los micrófonos capturando el sonido de un hombre respirando cada vez más lento, mientras el sueño lo jalaba hacia abajo. Las primeras 2 horas fueron silenciosas. Ni siquiera apareció la pulsación infrasonora en su horario habitual. Como si algo estuviera conteniendo la respiración. Como si el cuarto entero estuviera esperando. Y luego, a las 3:15 de la mañana, los 5 micrófonos captaron simultáneamente algo que no había pasado ninguna noche anterior. No fue una frecuencia, no fue una voz. Fue un sonido físico, concreto, inconfundible. El sonido de algo moviéndose dentro del espejo lateral izquierdo. No contra el vidrio, dentro. Como si el espacio detrás del vidrio tuviera más profundidad de la que debería tener físicamente, y algo se estuviera desplazando en ese espacio, acercándose desde adentro hacia la superficie. El micrófono cercano registró cómo ese sonido fue creciendo durante casi 3 minutos, volviéndose más nítido, más presente, como pasos que se acercan por un pasillo que no existe. Y Rodrigo, en la cama, no se movió. Su respiración no cambió. Siguió durmiendo con esa profundidad extraña de las últimas noches, esa profundidad que no era exactamente sueño, sino algo más parecido a una espera. A las 3:18, el sonido dentro del espejo se detuvo. Y en el espejo del techo, que ahora quedaba perfectamente dentro del encuadre de la cámara, el reflejo de Rodrigo abrió los ojos. El reflejo de Rodrigo en el espejo del techo estaba despierto. Y Rodrigo, el real, el de carne y hueso acostado en la cama, seguía dormido con los ojos cerrados y la respiración lenta. Eso es lo primero que hay que entender para que lo que viene después tenga el peso que tiene. No era un error de cámara.
No era un problema de luz. Era exactamente lo que parece. Un reflejo con vida propia, con voluntad propia, mirando hacia abajo desde el techo con los ojos completamente abiertos, mientras la persona a quien debería pertenecer ese reflejo dormía sin saber nada de lo que estaba pasando encima de él. El reflejo permaneció así durante varios minutos, quieto, los ojos abiertos, la expresión de alguien que está escuchando algo que los demás no pueden oír. Y luego hizo algo que ninguna de las noches anteriores había ocurrido. Se sentó, despacio, con un movimiento completamente natural, como cualquier persona que se incorpora en la cama al despertar. Y sentado ahí, en el espejo del techo, miró directamente a la cámara, no al lente, a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba el dispositivo y quisiera que quedara grabado ese momento, como si quisiera ser visto. Los micrófonos en ese instante registraron algo que el análisis forense posterior clasificó como inidentificable. No era voz, no era frecuencia ambiental. Era una superposición de capas sonoras que los peritos describieron como estructuralmente similares al habla, pero producidas por algo que no tiene garganta ni pulmones, ni ninguno de los mecanismos físicos que el sonido humano necesita para existir. Eso duró casi 4 minutos. El reflejo sentado mirando la cámara, los micrófonos capturando ese sonido imposible, y Rodrigo abajo, dormido, con una quietud que ya no parecía sueño, sino ausencia. Como si la parte de él que normalmente ocupa ese cuerpo estuviera en otro lado, como si algo hubiera hecho espacio adentro. A las 3:32, el espejo lateral izquierdo produjo un sonido que los micrófonos captaron con una claridad que no había tenido ningún evento de todo el experimento. Un crujido profundo, como madera bajo una presión enorme, seguido de un silencio de exactamente 2 segundos. Y luego el vidrio se partió. No se cayó. No se fragmentó en pedazos por el suelo. Se partió desde adentro hacia afuera, con las grietas extendiéndose desde el centro hacia los bordes como una telaraña, como si algo hubiera empujado el vidrio desde el lado que no existe. La cámara registró ese momento con una precisión brutal, y en el instante en que el espejo se partió, el reflejo del techo desapareció. No se acostó, no se desvaneció gradualmente, desapareció en un fotograma, y Rodrigo, en la cama, abrió los ojos. Lo que la cámara registró en los siguientes minutos es lo que los investigadores revisaron más veces que cualquier otra parte del material. Rodrigo estaba despierto, acostado, mirando el techo, no el espejo del techo, el techo directamente, como si el espejo ya no estuviera ahí o como si ya no importara. Su respiración era rápida pero controlada. Sus manos estaban abiertas sobre las sábanas, con las palmas hacia arriba, un gesto que ninguno de los investigadores supo interpretar, pero que todos notaron porque era demasiado deliberado para ser casual. Durante casi 3 minutos no se movió. Luego, muy despacio, se sentó en la cama. Y en ese momento, el micrófono del techo, el más cercano al espejo que lo había mirado durante 7 noches, captó algo que todos los que revisaron ese material describen de la misma manera. Una voz, clara, sin distorsión, sin capas, sin frecuencias anómalas. Una voz joven, masculina, con un acento que los investigadores no pudieron ubicar geográficamente, pero que 2 personas diferentes describieron como familiar, como el acento de alguien de tu propia familia. La voz dijo 4 palabras. Las 4 palabras eran: ya puedes soltar esto. Rodrigo las escuchó. La cámara registró el momento exacto en que las escuchó, porque su cuerpo entero respondió, no con miedo, sino con algo que en el vídeo parece alivio. Un alivio tan grande y tan antiguo que se veía como agotamiento. Los hombros cayeron, la mandíbula se aflojó, y Rodrigo, en voz baja pero completamente audible para el micrófono, respondió: gracias. Eso fue lo último que dijo. La cámara siguió grabando.
Rodrigo se quedó sentado en el borde de la cama durante unos minutos más, en silencio, mirando el espejo roto en el suelo. Luego se paró. Caminó hacia el espejo del techo, el que había caído y quedado boca abajo en el suelo sin romperse. Lo miró desde arriba durante un momento largo, y con un cuidado que no tenía ninguna explicación práctica, lo giró. Lo puso boca arriba. Lo dejó reflejando el techo vacío, como si quisiera que lo que fuera que había estado adentro pudiera ver hacia afuera una última vez. Luego apagó todas las luces. Se acostó, y el departamento quedó en un silencio que los micrófonos grabaron durante horas, un silencio completamente diferente a todos los silencios anteriores. Sin pulsación infrasonora, sin frecuencias anómalas, sin nudillos contra el vidrio, sin respiraciones desde lugares que no tienen aire. Solo el ventilador girando despacio y el sonido de una persona durmiendo, finalmente, con paz. La cámara grabó eso durante horas, y luego, cuando la batería se agotó, se apagó. Los investigadores llegaron 3 días después. Rodrigo no estaba. La cama estaba tendida, los micrófonos seguían en su lugar. La libreta estaba sobre la mesa, abierta en la última página, con esa frase escrita con presión. El espejo no te atrapa, te cambia de lugar. Y el espejo del techo estaba boca arriba en el suelo, reflejando el techo vacío, limpio, sin una sola grieta, como si nunca hubiera pasado nada a través de él, o como si todo lo que tenía que pasar ya hubiera pasado y el vidrio simplemente hubiera cumplido su función y descansado. Rodrigo Salcedo Vargas sigue desaparecido. El caso sigue abierto. Y lo único que se sabe con certeza es esto. Hay personas que cargan tanto tiempo con algo que no pudieron soltar, que cuando por fin aparece algo dispuesto a ayudarlos a soltarlo, no importa de dónde venga ese algo, no importa qué sea, no importa qué pidan a cambio. Rodrigo llevaba 5 años con una herida que no había dejado sanar, porque sanarla significaba aceptar que Camilo no iba a volver. Y cuando algo le ofreció la posibilidad de cerrar eso, él la tomó, sin preguntar el precio, sin leer la letra pequeña. Porque el dolor viejo es más fuerte que el miedo nuevo, siempre. Y ahora te pregunto algo directamente, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si algo te ofreciera hablar una última vez con alguien que perdiste, sin importar qué fuera ese algo ni de dónde viniera, ¿lo harías? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Y si esta historia te llegó de verdad, dale like y suscríbete al canal. Eso me ayuda más de lo que imaginas a seguir trayendo casos como este.